¿Qué pasa si lloras en el podcast? Conversaciones desde el útero es entrar a un portal. Es un podcast que he creado desde el espacio sagrado de mi corazón, pensando en todas aquellas conversaciones que no tenemos en ningún otro lugar. Mi nombre es María Camila Lesmes. Aquí vas a encontrar inspiración y esperanza. Vas a recordar el poder de lo que realmente significa tu energía femenina. Hablaremos de ciclos, menstruación, hormonas y enfermedades del útero, pero también de crecimiento personal, herramientas de autoconocimiento y salud holística. Somos parte de un todo, y aquí vamos a sentirnos parte de ese todo, conversando desde el útero. Hoy quiero darles la bienvenida a mi podcast y les tengo una muy buena noticia, y es que ya tenemos nombre. Los primeros 2 episodios los grabamos un poco sin saber, pero el nombre oficial de mi podcast va a ser Conversaciones desde el útero. Ese nombre me encanta, lo pusimos muchos nombres y siento que es tal cual lo que quiero compartir en el podcast. Entonces, como les prometí en el episodio anterior, hoy les voy a contar cómo enfoqué la medicina que hago hacia las mujeres y hacia lo femenino. Y para empezar, quiero contarles una historia. Esta historia se va un poquito atrás a cuando estaba estudiando medicina en 5º semestre. Los primeros 4 semestres de medicina son muy teóricos, de aprender muchas cosas, de memorizar, de entender cómo funcionan las bases del cuerpo humano. Y a partir de 5º semestre ya tienes la oportunidad de ir a ver pacientes en el hospital. Obviamente no hacer nada grande, ni tratamientos, ni nada, pero vas a hacerles la historia clínica, que es lo más importante. Para este ejercicio nos pusieron a cada uno de nosotros un paciente, teníamos que ir ya con nuestra bata a hacerles la historia clínica, que es preguntarles un montón de cosas. Y después nos reuníamos todos a compartir de las historias clínicas de los pacientes. Me correspondió un señor, fui, hablé con él, hablé de su historia, le pregunté un montón de cosas sobre su historia clínica, sobre sus enfermedades, y el señor me contó básicamente la historia de su vida. Cuando llegamos otra vez al salón de clases y nos preguntaron, bueno, cuéntenos cómo nos fue con sus pacientes, cómo es la historia clínica. Y me correspondió empezar a mí. Cuando yo empecé a hablar de la historia del señor. Entonces dije, me tocó el señor Luis Pérez, que tiene tal enfermedad, pero resulta que el señor y su esposa y sus hijos y su trabajo, y empecé yo a hablar del señor como persona. Hasta que la profesora me dijo, espérate, ¿y la historia clínica del señor cuál es? Y yo me frené un poco y fue como así, esta no es la historia del señor. Cuando mis otros compañeros compartieron, claro, empezaron a hablar, tal habitación, tal diagnóstico, se está tratando de esta manera, tantos días de hospitalización, está tomando tales medicamentos. Y yo me di cuenta en ese momento, desde 5º semestre, que la medicina que yo quería hacer era algo diferente. Por supuesto, hice la carrera como tenía que hacerla, con los requerimientos, con los requisitos, pero siento que desde ese momento entendí que los pacientes son lo más importante de lo que nosotros hacemos desde el otro lado. Recuerdo en muchas consultas ya más adelante, cuando ya participábamos en las consultas, escuchábamos a los especialistas, muchas personas muy asustadas y sin entender qué era lo que pasaba. Específicamente en una consulta, el doctor o la doctora, no me acuerdo, salió del consultorio y la paciente tenía mucho miedo. Recuerdo que era un diagnóstico grande, tenía mucho miedo, empezó a llorar, y yo en ese momento me acerqué y le dije, pregúntale todo lo que tengas que preguntarle al doctor o a la doctora, realmente no me acuerdo, pregúntale todo, porque la razón por la que nosotros estamos sentados aquí es porque tú estás sentada allá. Y ahí como que voy en perspectiva y digo, yo desde el principio sabía cuál era la medicina que yo quería hacer. Yo nunca pretendí hacer algo como, yo no sé, ser dueña de un hospital o tener algo así gigante. Yo desde el principio entendí que yo estaba aquí porque al otro lado hay personas que necesitan ayuda. Y también entonces aquí me voy a volver un poco al momento cuando me diagnosticaron a mí, que se los conté en el podcast anterior, pero fue para mí como el diagnóstico de tienes una enfermedad con la que no vas a poder tener hijos. Y aquí más de enfocarme en lo que sentí yo, voy a enfocarme en la doctora o la persona que hizo el diagnóstico en ese caso, que podría ser la doctora que me atendió como podría ser cualquiera. ¿Qué nos enseñan a nosotros en la carrera respecto a relacionarnos con los pacientes? Que tenemos que ser distantes y no involucrarnos.
Y eso para mí hasta el día de hoy me cuesta un montón. Me cuesta un montón. Porque siento que hay que pasar por todos los estados de ánimo, ¿no? Entonces en ese momento, al principio en quinto semestre, yo estaba muy aferrada a las historias de las personas, sufría con ellas, decía esto es terrible, lloraba. Para mí ver a una persona en un hospital, en una situación difícil o cuando ya están al final de la vida, ver una persona morirse, pasar al otro lado, trascender, es una experiencia tremenda que te cambia, te transforma y te recuerda que estás aquí viva y que hay personas que pues están pasando al otro lado y eso es normal, es el ciclo. Pero entonces me recuerda a mí mucho qué es lo que estoy haciendo acá. Entonces nos enseñan que tenemos que ser distantes. ¿Por qué? Porque si en algún momento tú te involucras con la historia de la persona, no vas a poder actuar de una manera objetiva y tal vez vas a permitir que tus sentimientos se interpongan en el tratamiento y en el bienestar de la persona. Y eso sí que es importante, y eso, aunque tratan de enseñárnoslos durante la carrera, aunque hay clases de ética, aunque nos enseñan a dar diagnósticos difíciles y nos enseñan muchas cosas, esto es parte de la práctica. Tenemos que empezar a entrar en la práctica para saber esto cómo es, para saber cómo es relacionarnos con una persona, con un ser humano, qué es dar un diagnóstico difícil, qué es ver que la persona se pone a llorar o se derrumba y no saber cómo manejarlo, cómo estar ahí realmente para esa persona sin que se involucre la calidad del profesional o la profesional que eres. Y ese ha sido ese camino para mí. Entonces ahora enfocándome en la persona que me dio el diagnóstico, fue un momento muy lejano. Como que aunque estábamos a un escritorio de distancia, yo me sentía a metros de distancia de esa señora y en un momento su voz empezó a sonar como y fue como, ¿qué? ¿Qué está pasando? No entiendo lo que me está diciendo. Y por eso creo que yo también, aunque elegí estudiar medicina, tomé 2 pasos atrás de relacionarme con las personas así, porque yo también estuve al otro lado y porque al salir del consultorio yo también quedé con muchas preguntas que pude haberle hecho a la doctora, pero que no le hice por shock, por miedo, por un montón de cosas que llenan la cabeza cuando te dan un diagnóstico difícil. Entonces, desde mi lado ahora entiendo que tal vez con el tiempo esto puede volverse rutinario para el personal de salud y de verdad lo entiendo, porque yo también estuve ahí, yo también hice turnos, yo también estuve cansada, yo también estuve dispuesta a apoyar a las personas, yo también he estado ahí y entiendo que esto puede volverse rutinario. Pero también desde el lado del paciente entiendo que es tu única oportunidad para estar ahí, es tu único momento para compartir con el doctor o con la doctora, no tienes más. Y sí, puede que tengas más citas, pero es que el momento del diagnóstico es uno, no hay más. Y depende de la persona como esté. También he entendido con el tiempo que todos los seres humanos tenemos características diferentes, que hay personas que reciben la comunicación más de una forma visual, como hay personas que reciben la comunicación más de una manera auditiva, como hay personas que necesitan que tú las toques. Y eso también está bien, son personas kinestésicas, cada persona recibe la comunicación diferente. Pero entonces ante una situación así, todas entramos en shock. Entonces ahora sí me voy a enfocar en lo femenino. Después de estudiar medicina y de todo este drama, de todo este rollo que empecé, que les conté, que tuve la crisis, llegué a un círculo de mujeres. En este círculo de mujeres yo no entendía mucho qué era, yo sabía que era como un taller de mujeres, pero entonces una mujer maravillosa que se llama Laura Moreno empezó a hablarnos sobre los ciclos de la luna y los ciclos de la mujer. Y ese momento lo recuerdo clarito, así como cuando uno tiene un recuerdo que dice me acuerdo como si hubiera sido ayer, me acuerdo en dónde estaba sentada, me acuerdo que tenía puesto, me acuerdo que tenía puesto ella, me acuerdo que la veía así de lado, me acuerdo lo que había puesto en el altar, me acuerdo de absolutamente todo porque ese día me transformó la vida como mujer. Cuando yo entendí que teníamos un ciclo, que además estábamos conectadas con la luna, con la naturaleza, que tenemos subidas, que tenemos bajadas, en ese momento ni siquiera entendía muy bien o no conectaba muy bien lo de las hormonas, que ahora para mí es impresionante, pero fue entender que estoy conectada con el todo. Y siento que eso para mí fue muy importante, porque por mucho tiempo en mi vida no me sentí parte de nada. Aunque estaba en grupos de personas y grupos de amigos y todo, yo no me sentía parte de nada. Y reconocer que no tengo que hacer nada más para pertenecer a algún lugar. Que con el solo hecho de ya ser mujer, ya pertenezco a la naturaleza, ya pertenezco a las otras mujeres también, ya pertenezco a la raza humana, pertenezco a este lugar en donde estoy. Entonces, eso para mí fue revelador.
entender que tengo un ciclo, que estoy conectada con la luna, que mi útero es un portal creador, porque Laura Moreno fue la primera mujer que a mí me habló del útero como un portal. Porque para mí mi útero era algo como, pues nada, es un órgano más, es algo que está en mi cuerpo, pero en ese momento entendí el poder que tiene el útero dentro de mi cuerpo y dentro de tu cuerpo. Si me estás escuchando, si eres una mujer o si me estás viendo, tienes un órgano que puede crear personas igual de perfectas a ti y a mí. Y que no solamente son carne y huesitos, ni órganos, son seres humanos con personalidad, con pensamientos, con un montón de cosas, que para mí eso todavía es impresionante. O sea, el día que mi útero tenga una creación física, que el momento que llegue bebé va a ser como terminar de entender todo esto que pasa dentro de mí. Pero al escucharla a ella hablar tan bonito del útero y del ciclo, me ayudó a mí a repensarme muchas cosas y a decir, yo cómo estoy pensando sobre mí. Si ser mujer, bueno, más adelante les hablaré de esto, pero si nosotros vinimos a este mundo a aprender algo, todos vinimos a aprender algo y nos van poniendo en la vida las situaciones para que aprendamos ese algo. Ser mujer o el género que tenemos, al igual que el cuerpo que tenemos, es nuestra primera correspondencia. Es lo primero que nos hace ser lo que somos y aprender lo que tengamos que aprender. Y ahí yo entendí, ok, si ser mujer y si este cuerpo es mi primera correspondencia, tal vez desde ahí tenga algo que aprender. Después de este círculo de mujeres vinieron muchos más. Fui a más círculos, que los círculos de mujeres también se les llaman carpa roja, porque hace muchísimos años las mujeres se reunían en círculo en una carpa roja a menstruar. Porque hace muchísimos años todas las mujeres tenían conectado su ciclo interno con el ciclo externo. Es decir, el ciclo de la luna está conectada con el ciclo de nosotras. Entonces, en el siguiente capítulo les voy a contar del ciclo, de la luna, de cómo estamos conectadas todo. Pero entonces todas las mujeres menstruábamos al mismo tiempo. Porque una cosa que determina nuestro ciclo menstrual, entre muchas otras cosas, es el ciclo circadiano. Y es la luz que reciben nuestros ojos. Entonces, si tú te pones a pensar, durante los días de luna nueva no hay luna, es decir, no hay luz en la noche. Pero durante los días de luna llena sí hay luz en la noche, hay un foco allá gigante y hace muchísimos años no había manera de escaparnos de eso. Entonces, por lo general, todas las mujeres menstruaban al mismo tiempo. Entonces nos reuníamos en la carpa roja a menstruar y a hablar de ser mujeres, de cosas que solamente nos competen a nosotras. Hablar de parto, hablar de la menstruación, hablar de la pareja, hablar de sexualidad también, hablar de muchas cosas que son solamente de nosotras y que solo nosotras entenderíamos. Cuando yo empecé a ir a tiendas rojas, entendí lo que era la sororidad. Los hombres tienen la hermandad y las mujeres tenemos la sororidad. Y es el entender que todas somos hermanas y que todas pasamos por lo mismo y que todas tenemos cosas muy parecidas. Entonces en estos círculos para mí fue muy transformador escuchar las historias de otras mujeres. Pero para mí como María Camila fue darme cuenta que me daba muchos nervios hablar. Muchos nervios. Yo hacía presentaciones en la universidad y hablaba en público y sí, los nervios normales, pero esto era absurdo, me latía el corazón, yo sentía que me iba a desmayar cuando ya era mi momento de hablar, me daba mucha angustia. Y con el tiempo entendí que era porque no me sentía segura. No me sentía al principio en un lugar seguro porque yo nunca estuve rodeada de mujeres así. Entonces cuando empecé a ir a esos lugares donde todas abrían su corazón en vulnerabilidad y contaban historias de su vida y contaban cosas y lloraban, después con el tiempo yo también empecé a llorar y a reconocer que hay cosas que me duelen y que cuando lo puedo contar alrededor de mis hermanas, así crea que no las conozca, ya es sanador decir tu verdad en un lugar donde encuentras seguridad. Decir tu verdad en un lugar donde estás segura, decir tu verdad con tus hermanas, eso ya es sanador. Entonces empecé a ir a círculos de mujeres y cada vez mi corazón, que estaba ya cerrado, seguramente adolorido, y mi útero también, ¿no? Cerrado, adolorido, empezaron a abrirse con amor, como las flores. Se van abriendo y se van abriendo y se van abriendo y yo sentí que eso fue lo que pasó en mí. Mi corazón y mi útero empezaron a abrirse, empecé a entender lo que era la delicadeza, el amor, la vulnerabilidad, que llorar no estaba mal, sino que era algo que nos unía más a todas. Entonces eso empezó a ser revelador.
Después, bueno, también ahí en los círculos de mujeres empezaban a hablar de la copa menstrual, de la sangre menstrual, y yo decía, ¿qué es todo esto? Después hice una formación donde la chica nos habló de pintar con la sangre menstrual, pero además esta formación no era de nada de mujeres, era de mandalas. O sea, yo dije, no, pues yo quiero hacer cosas alternativas. Hice una formación de mandalaterapia y qué sorpresa que en la mandalaterapia me empezaran a hablar de la sangre menstrual y de cómo el arte también puede ser sanador para tu cuerpo con tu sangre menstrual, y para mí fue como, ¿qué es todo esto? Yo tengo que aprender más esto para sanarme a mí. Entonces, como les decía también en el episodio anterior, esto yo lo hago por mí y para mí primero, porque este camino que yo les puedo compartir ahora con amor, con emoción, aquí con la lágrima en el ojo, esto es lo que me hace ser mejor persona y mejor profesional. Ay, no, me puse a llorar porque... Bueno, en la sagrada vulnerabilidad ya de la llorada, pues aquí ya yo llorando, contando mi historia, porque siento que eso es lo que me hace a mí yo. Eso es lo que es el sello de mi autenticidad. Bueno, continuando con la historia, decidí también tomar más formaciones porque yo quería ayudar a las personas y me di cuenta que la medicina se me quedaba corta. Entonces ahí cuando yo abrí mi mente y dije, ya, que llegue otra medicina, empezó a llegar. Hice una formación que no es lo único que he hecho, pero creo que ha sido de las más reveladoras, que se llamaba las 5 inteligencias para la felicidad. Esa me abrió la mente porque no hablaba de mujeres, pero hablaba de la vida. Me di cuenta que así como en las empresas que trabajé, así como en otros lugares externos, dentro de mi vida yo tengo 5 inteligencias o 5 pilares de mi vida. Y eso se puede medir, así como los KPIs, como los indicadores en las empresas. Yo también puedo hacer una medición de las áreas de mi vida. Y al hacer una medición de cómo están, puedo empezar a saber en dónde necesito trabajar. En ese momento, la que más necesitaba trabajar era la inteligencia relacional, porque mis relaciones personales, fueran de pareja o fueran con la familia o fueran con amigos, eran terribles. Entonces empecé a trabajar en la inteligencia relacional y ahí empecé a darme cuenta cómo todas se van complementando. Después de esta estaba la opción de formarte en las 5 inteligencias de la felicidad para acompañar a otras personas, es decir, se llamaba formación de formadores. Hice la formación de formadores y si yo pensaba que esta primera había sido poderosa, esta segunda fue como te rompes. Me rompí de lo que yo creía que era para convertirme en otra persona. Ya no era solamente María Camila médica, sino que entendí el poder de la palabra terapeuta. Por eso en todos los lugares yo pongo médica y terapeuta integral, porque no es lo mismo ser médica que ser terapeuta. Son cosas diferentes, entendí lo que era, entendí cómo podía yo relacionarme con las personas desde otro lugar, entendí cómo acompañarme a mí a sanar, porque estos procesos son para uno primero. O sea, yo creía que yo voy a aprender a ser terapeuta, a ayudar a las personas, pero ¿quién es la primera que se tiene que ayudar? Pues yo. Entonces todas las terapias que aprendíamos a hacer a otros, nos las hacíamos primero a nosotros, entre nosotros, y me acuerdo de ese año como un año hermoso porque como que me di cuenta de muchas cosas de mi vida que necesitaba cambiar, devolví el cassette, lloré, entendí, sané, puse en orden muchas cosas de mi vida y con eso ya pude aprender y pude sentirme lista para acompañar a otras personas. Entonces ya ahí todo se iba integrando. Y aquí quiero contarles algo y es que los primeros años yo sentía que tenía que ser o terapeuta o médica. Yo no sabía cómo unir las dos cosas. Yo sentía que la medicina era una cosa allá lejana y que la terapia era lo que yo estaba haciendo, ¿no? Ingeniera humana, puedo acompañar a las personas a hacer charlas y a hacer cosas. Y no fue sino hasta que entendí que esto era lo mismo que pude integrar todo y ser mejor profesional. Esto no tengo un momento específico donde sucedió, pero creo que fue un día que decidí hacer un círculo de mujeres yo. ¿Cómo o por qué? No sé, no me acuerdo. Dije como, bueno, listo, yo puedo empezar a hacer círculos de mujeres y los voy a hacer en mi casa con las mujeres cercanas, porque todo esto que he aprendido, quiero que las mujeres cercanas a mí también lo aprendan, porque para mí al principio también fue un camino muy de soledad. Yo no invitaba a nadie a mis círculos, yo iba sola, voy a los talleres, invité a mi hermana a algunos, yo voy solita, como que, pero ya fue como esto que he aprendido lo quiero compartir. Entonces empecé a compartir esto, empecé a hacer círculos en mi casa con mis amigas, con mis familiares, empezaron a ir y siento que en ese momento fue cuando dije, esto es lo mismo, porque en los círculos me preguntaban cosas de salud y yo tenía la capacidad de responder. Justo en ese momento llegó la pandemia.
Y yo que ya estaba tan feliz con mis círculos, dije, ¿y ahora? Y mis amigas, las que ya habían asistido, me dijeron, empieza a hacer círculos virtuales. Empecé a sostener un círculo virtual durante la pandemia y aquí sí puedo decir que este círculo y las mujeres que hicieron parte de este círculo a mí me transformó, porque fue una manera en la que yo pude preguntarle a la vida. Justo en ese momento yo había también renunciado al trabajo que tenía, porque era un trabajo muy médico, muy así estructurado y yo estaba sufriendo mucho ahí. Entonces decidí renunciar y quedarme solamente con, bueno, pues voy a lanzarme. Y esta fue la manera de la vida de decirme por ahí, por ahí, porque una de las inteligencias es la inteligencia financiera. Y en la inteligencia financiera entendí que esto es un preguntarle a la vida, porque a veces uno cree que tiene que ser por acá y quiero que sea por acá y ¿cuál es la manera más fácil de la vida de mostrarte que no es por ahí? Pues cortándote el flujo de dinero. Entonces cuando pasó esto y yo dije, bueno, ¿y ahora de qué voy a vivir? Empecé a hacer los círculos con aporte voluntario y ese era lo que yo recibía, el aporte voluntario de los círculos. Entonces yo dije, ok, voy a poner en práctica todo lo que he aprendido y si estoy recibiendo dinero a través de los círculos de mujeres es porque tal vez mi camino es por ahí. Entonces empecé a enfocarme en lo femenino, en hacer los círculos y ahí en los círculos me di cuenta que había muchas preguntas médicas que se hacían en el círculo que no tenían respuesta. Entonces yo dije, un momento, yo soy médica, yo sé cómo funciona el cuerpo humano y yo sé que de afuera puede parecer fácil, o sea, como que alguien dice, no, pues a ver, pero para mí no era tan claro. Entonces empecé a estudiar del útero. ¿Y de dónde empecé a estudiar del útero? No de los libros que tenía, no del mamotreto de fisiología ni de anatomía, empecé a estudiar de más mujeres. Y me di cuenta que yo no soy la única que tenía esta pregunta de cómo funciona el ciclo, cómo funciona esto, qué puedo hacer además de medicamentos. Entonces empecé a formarme ya con un montón de mujeres también donde aprendí lo que es el ciclo, aprendí a ver las hormonas diferente, aprendí sobre hierbas, sobre aceites esenciales, sobre cosas que puedo utilizar para la salud de mi útero y de mi ciclo y que no son anticonceptivos hormonales, que no son nada externo, sino que son parte de la naturaleza. Entonces vuelvo otra vez, si yo soy mujer, si es mi primer correspondencia, si yo tengo un ciclo que es el mismo ciclo de la naturaleza, ¿cómo la naturaleza no me va a poder sanar? Entonces hacer ese clic para mí fue poderoso porque cuando hice ese clic empezaron a llegar las formaciones en herbolaria, en cómo utilizar las plantas, en aceites esenciales, en cosas naturales para poder sanar. Y también en entender que detrás de todo esto hay una emoción. Entonces, una vez yo pude hacer todos estos clics y entender, ok, soy médica, pero desde la parte no racional ni tiene que ser así, sino que soy médica desde el corazoncito porque quiero ayudar a las personas. Pero también tuve un diagnóstico de una enfermedad en mi útero que fue muy dura, pero también empecé a sanarme a través de los círculos de mujeres, pero también me doy cuenta que puedo ser facilitadora de círculos de mujeres y que puedo acompañar a otras mujeres en esto. Si no lo hago desde el útero, entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, por eso enfoqué mi medicina a lo femenino, porque tuve la capacidad de integrar todo esto que me había pasado en mi vida y me siento como en esta película del niño que juega ¿Quién quiere ser millonario? Y que tiene todas las respuestas, pero que atrás muestran la razón por la que tuvo todas las respuestas, es esto. Y entender que para mí el premio mayor es poder hacer esto. Es poder levantarme todos los días y decir, hoy voy a tener consultas, y si no hay consultas, hoy voy a aprender de este tema del útero, hoy voy a grabar un video, hoy voy a leer un libro, hoy voy a hacer algo con esto que me apasiona. Entonces, este para mí es mi premio mayor. Levantarme todos los días a decir voy a hacer algo con mi útero, voy a tener citas, voy a tener consultas, voy a hacer un evento, voy a preparar un evento, voy a aprender más, voy a hacer cosas que estén alineadas con esto y solamente lo logré a través de poder mirar atrás y darme cuenta cómo se van uniendo todos los punticos. Muchas gracias por escuchar mi podcast Conversaciones desde el útero. En el próximo capítulo quiero hablarles sobre el ciclo menstrual. Tengo muchos videos hablando de esto, pero en este capítulo me voy a enfocar en que todas conozcamos y todas sepamos lo que es nuestro ciclo menstrual y cómo estamos conectadas con la naturaleza. Ahí nos vemos. Chao.